Buenas tardes, les damos la bienvenida al espacio Hablemos de Libros de la Librería Internacional. El día de hoy vamos a presentar un libro de poesía que desde 1996 no se edita en Costa Rica. Hablamos de Rotundamente Negra y otros poemas de la escritora afrocostarricense Shirley Campbell Barr. Este libro, cuya edición presentamos hoy, tiene una historia que nace en 1994 cuando su autora lo autopublica. Luego la legendaria editorial Perro Azul lo reedita en el 96. Ambas ediciones se titularon Rotundamente Negra. En el año 2014 la editorial española Torremosas edita el libro bajo el título Rotundamente Negra y otros poemas. Estamos muy felices de tener este poderoso y urgente libro de Shirley Campbell Barr en esta bellísima edición que pueden ver por acá, que está a la venta en todas las librerías internacionales y las librerías da capo. Y bueno, para presentar este libro nos acompaña otra querida amiga, la escritora Camila Schumacher, costarricense nacida en Buenos Aires, Argentina. Comenzó a escribir en la adolescencia en los talleres literarios del Conservatorio Castella, bajo la tutela, además de otros dos grandes amigos, admirados, escritores y escritoras, en este caso Chile, que nos acompaña, y el otro Osvaldo Sauma. Camila es docente y periodista, publicó el poemario Pretérito Interior y los libros para niños Más allá de una manera, La mariposa y el minotauro, ilustrado por el pintor Rafa Fernández, De todo un poco y De poco un todo, que fue incluido en la lista de honor del BBY en el 2018. Algunos de sus textos han sido traducidos al italiano, al francés y al húngaro
Ha participado en numerosos festivales y antologías en Latinoamérica. Con el libro Atrevidas obtuvo el reconocimiento a Mejor Obra Artística en los Pride Awards 2019 y el Premio Nacional Aquileo J. Echeverría en la categoría de cuento en el año 2019 también. Y nos acompaña, claro, Shirley Campbell Barr, quien es costarricense, estudió teatro y creación literaria en el Conservatorio Castella, es antropóloga especializada en feminismo africano y cooperación internacional, trabaja activamente en programas culturales, sociales y proyectos de desarrollo, es profesora que imparte cursos, conferencias y talleres a nivel de educación media y universitaria en diferentes países de América Latina, además de ofrecer con cierta regularidad talleres de escritura creativa. Activista del movimiento afrodescendiente en América Latina, participa periódicamente en conferencias y talleres, así como lecturas de poesía, difundiendo su trabajo, contribuyendo en los procesos de movilización y concientización de las comunidades afrodescendientes. Su trabajo ha sido difundido y reconocido a través de las organizaciones afrodescendientes de mujeres negras y organizaciones de mujeres en América Latina y el Caribe. Cuenta con 5 colecciones de poesías y decenas de poemas, entrevistas y artículos publicados en revistas y antologías en diversos países. Algunos de sus trabajos han sido traducidos al inglés, al francés, al portugués. Su poema, Rotundamente Negra, que le da nombre a la colección, ha sido objeto de diversos reconocimientos y estudios en América Latina y el Caribe. Se ha constituido en emblema de muchas organizaciones afrodescendientes y de mujeres en la región. Varios de sus poemas han sido utilizados como objeto de investigación, además de haber sido incorporados en radionovelas populares, obras de teatro, presentaciones infantiles, exposiciones fotográficas en países como Argentina, Colombia, Bolivia y España, entre otros. Ha vivido en Zimbabue, El Salvador, Honduras, Jamaica, Brasil, Estados Unidos, Panamá, entre otros. Ha sido además profesora invitada a diferentes universidades de los Estados Unidos, Colombia, Jamaica, El Salvador y Brasil. Camila, Chile, bienvenidas al espacio Hablemos de Libros, a la presentación de este poemario, de esta nueva edición que nos convoca hoy con esta bellísima portada. Y bueno, súper feliz de que nos encontremos en la virtualidad nuevamente. Así que muchísimas gracias. Y bueno, desde Encino, Chile, darte una gran gratitud por haber aceptado estar en el catálogo, por haber aceptado estar, pues un poco que esto, como se hace por diferentes motivos, pues es una familia literaria que la integran personas que están tanto en el catálogo como fuera, gente como Camila, como vos, que son bastante queridas en nuestra casa. Entonces, de verdad, te lo agradezco un montón porque para nosotros es un privilegio poder tener este libro y que, bueno, lo tengamos a disposición. Entonces, bueno, es algo que no me voy a cansar de agradecerte. Recuerdo cuando empezamos a hablar por correo después cuando nos conocimos, que fue una sorpresa bien bonita, así que te lo agradezco. Y por supuesto, Camila, tamaño rato ya de conocernos y de andar ahí viendo a ver en qué proyectos cooperamos o hacemos. Entonces, es muy bonito que estemos acá en familia, como se dice, presentando este libro en la virtualidad, sí, pero bueno, ya tocará en algún momento vernos en vivo en una librería y vacilar y tomar y pasarla bien. Pero bueno, sin más, las dejo para que conversen y nuevamente muchísimas gracias. Gracias. Gracias, Raúl. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Esto de que me toque presentar el libro de Shirley es como una de esas vueltas de la vida, digamos, de las que una solo puede sorprenderse y estar agradecida, ¿verdad? Es, no sé, a cuántos y a cuántas de ustedes les ha tocado presentar a un maestro. No, nos conocimos, yo no sé hace cuánto, no voy a hacer la cuenta porque eso solo revelaría cuántos años tenemos. No solo de ser amigas, sino cuántos años tenemos, punto. Pero sí, en un momento de mi vida donde mi vida había cambiado por completo y donde la literatura, pero digamos de alguna manera en la persona de ella, digamos que fue a través de, porque la dinámica era que ella leía los poemas en voz alta, que, ¿verdad? Que nos provocaba a escribir, que nos leía lo que escribíamos. Entonces era, o sea, sí, la literatura me salvó la vida.
pero la literatura en ese momento estaba personificada por Shirley, ¿verdad? Como pasa con todas esas cosas, después me abandonó. ¿Verdad? Porque nada que uno le dé ese poder de haberle salvado la vida dura para siempre, ¿verdad? Pero bueno, tuve que encontrar otras maneras de seguir escribiendo, de seguir viva y de seguir siendo amiga, ¿verdad? Y de alguna manera discípula de Shirley todos estos años. Para presentar este libro en esta ocasión, ¿verdad? Que ahora Juan mencionaba todas las veces que había sido publicado. Yo creo que yo debo ser de las pocas personas que tiene todas las ediciones. Pero para presentarlo escribí un texto que quiero compartir con ustedes, es breve, que dice así. Hacer memoria no es recordar. Ordenar fotos, fechas, sucesos, revolver archivos, desempolvar anécdotas, ponerle un bache al olvido. Hacer memoria es como hacer pan o como hacer el amor. Es necesario meter las manos, poner el cuerpo, apretar, amasar y dejar reposar. Darse un respiro antes de volver a meter las manos, a poner el cuerpo, a apretar, a amasar. El calor es fundamental para que nada quede crudo. Y el frío para poder cortar, contar, empezar de nuevo, con más ímpetu, más antojo, más ganas de hacer. Pan, digo, como digo amor, como digo memoria. Shirley, cuando empezó a escribir, que fue muchos años antes que yo, tenía casi la misma edad que cuando empecé yo. Pero me llevaba un siglo de ventaja en eso de saberse migrante y kilómetros de patria que añorar. Ella sabía, como Roque Dalton, que la poesía no estaba hecha solo de palabras y que eso, como no, había que agradecerlo y aún más honrarlo. Shirley supo antes que yo que alguna vez esto, de lo que todas y todos ustedes son parte y son testigos y cómplices, iba a ocurrir. Que ambas seríamos escritoras y que tendríamos tiempo de sobra para aventurarnos en la amistad, siendo maestras y aprendices una de la otra. Yo entonces no me lo creía. Fue entonces que me enseñó que si me resistía a escribir poemas de amor, llegaría a querer entrañablemente cada palabra. De hecho, prohibía escribir poemas de amor en sus talleres. Eso y algo y mucho más. De todo me acuerdo. De que no le gustaba sentarse de espaldas a la puerta. De que si yo hacía bien las cosas, me dibujaba en el margen de la hoja y sin levantar el lápiz una estrella. Y sobre todo de su advertencia. Si una tenía un don, debía hacerse cargo, asumirlo y saber que traía aparejado una responsabilidad, un compromiso, con todas las historias minúsculas de su historia mayúscula. Después, por la vida de Shirley pasaron años y niños. Estudió antropología, dio clases, me dio clases. Tuvo otro trabajo que quedaba a la vuelta de mi casa y publicó 2 libros, uno de tapas rojas que se llama Naciendo y otro rotundamente negra, que era y no es el que estamos hoy presentando. No me acuerdo del mes, pero sí que llovía y que en Desamparados, en una casa que era una asociación que se llamaba la Asociación para el Desarrollo de la Cultura Afro-Costarricense, fue la presentación. Eso estaba repleto. Los amigos, los admiradores, éramos mayoría. Pecho con pecho.
vaso con vaso, jóvenes viejos, negros y blancos, todo mezclado. Y es que sí, ella antes ya me había enseñado a entender y adorar a Nicolás Guillén. Poco después, a Shirley no le cabían en la maleta ni los sueños ni la alegría. Partió rumbo a Zimbabue y desde ahí me escribió postales de esas de antes, que viajaban en sobres y por correo, en las que decía que todo era distinto a lo que había deseado y a la vez se parecía a lo que imaginaba. Y a partir de entonces, tantas vueltas como la Tierra dieron Shirley y Harold, orbitando alrededor de Tiffany y de Malcolm, vivieron en Nueva York, en Jamaica, en Honduras, e Inti, que es un sol, se sumó a la familia, que iba haciéndose más grande en cada recorrido, porque en cada viaje se hermanaban y les crecían alas mientras echaban raíces, y todavía faltaba que fueran a El Salvador y que naciera Iyari y que aprendieran brasileño y que hicieran escala en Panamá. Y si es posible hacer un recorrido geográfico, no es posible llevar la cuenta de en cuántos idiomas, en cuántas voces hacía eco eso de ese poema, de ese libro que les conté. Eso de aceptarse rotundamente libre y rotundamente hermosa. ¿Cuántas existencias se espejaban con su boca rotundamente grande y sus dientes rotundamente blancos y su piel valientemente negra? ¿Cuántas vidas, lenguas, acentos e historias se enhebraban y negaban una vez y para siempre y nunca jamás volver a ser parte de los que callan, de los que temen, de los que lloran? Lo cierto es que ese poema, como en muchos otros que Shirley escribió después y que hoy forman parte de este libro, en su quehacer cotidiano, en sus palabras, en su existir, resistir e insistir, ella y los que la escuchamos y la leemos, descubrimos que tiene todo un pasado por delante y que entonces no le queda otra que alzar la mano y alzar la voz y decir presente y estar presente, con los 5 sentidos y la intuición y la memoria y las ganas de aprender en primera fila. Y son en sus poemas las palabras las que se corren como un telón para dejarnos frente a un espectáculo hecho de metáforas, entretejido de historias, amarrado al futuro. Y se aplaude a los gritos, a los cantos, con la boca abierta, abrazadas incluso a la distancia. Porque lo que alguna vez fue silencio ahora cuenta. ¿Y cómo? ¿Y cuánto? Porque lo que alguna vez fue vergüenza ahora es orgullo. Porque la sumisión, una vez que Shirley encontró e hizo suya su misión, es libertad. Ojo, atención, que la suya no es de manera alguna una libertad negadora, una esperanza ingenua, porque estar esclavizada por la historia exige serle fiel, no guardarse las muertes prematuras, las violaciones, el miedo. Requiere encontrar la manera, las palabras justas, que nunca son sencillas, para explicarle a un hijo qué hacer si alguna vez, en algún lugar y sin ningún motivo, lo para la policía. O a una hija que hay libros y miradas tan burdas e hirientes, tan absurdas. Ser fiel a la memoria es desenterrar recuerdos y prejuicios y perjuicios, y aceptar con bronca lo que hace tragar grueso y tragar grueso. Observar de frente lo que inunda los ojos de lágrimas para dejarlas correr y sentir después que se respira mejor, que nos sacamos un peso de encima. Shirley sabe lo que es crecer sin abuelas y descubrió antes que yo esa orfandad que compartíamos. Sabe lo que es dejar simiente, ahijar a propios y ajenos,
inventar canciones de cuna para mantenerlos despiertos. Sabe, y me lo enseñó a mí cuando yo era una niña así de chiquitita, que la discriminación no discrimina, que el odio, si lo dejamos, si le tememos, es una noria y da vueltas y vueltas y vueltas sobre su propio eje, que no alcanza para hacer de este un mundo mejor con sembrar un árbol, escribir un libro, tener un hijo, o dos, o tres, o cuatro, o incluso más. Que hay que escribir porque sobran motivos, aunque no alcance el tiempo. Que hay que defender la alegría como una bandera. Que es un lujo atrincherarse entre valientes. Ella sabe, y como lo escribe, lo comparte, nos lo enseña, que la dignidad no es un privilegio, que merecemos querernos y querer y ser queridos, aunque tengamos antes que armarnos de paciencia y de coraje para deshacer y volver a hacer el amor, digo el pan, digo la memoria. Porque es ahí donde vive para siempre la poesía, ahí donde la historia mayúscula que estamos construyendo, minúsculos como somos, cuando no hay nadie que nos separe, sabremos ser multitud, forjar porvenir. Así, si nos negamos categóricamente a dejar hablar cada una nuestra lengua con nuestro acento, si nos reconocemos en los otros, así el son de todos no va a parar. Bueno, esto fue lo que yo escribí. Es un entretejido de recuerdos, de ideas, de poesía. Bueno, muchas gracias, Camila, muchísimas gracias. Y sí, como decía Juan hace un momento antes de conectarnos, esto de la poesía es una vida. Esto de construir poesía, construirnos personas, construirnos amigas, construirnos seres humanas, es una vida. Y Camila y yo lo hemos venido haciendo desde hace muchos años, así como Camila lo dijo, la conocí así chiquitita y ahora me doy cuenta que llegué a la vida de Camila en el momento justo. Y Camila llegó a mi vida en el momento justo. Porque entonces parecíamos un poco distantes en términos de edad, pero nos volvimos amigas, nos volvimos hermanas realmente. En ese tiempo yo veía a Camila como mi hija pequeña, digamos, pero nos volvimos amigas y hermanas. Y entonces al final, en muchos de mis libros y de los poemas que escribí, también estaba Camila y otras niñas que en el proceso yo me encontré y fueron parte también de ese proceso de crecimiento para mí. Y Camila lo dijo, y lo decíamos con Juan también, esto de hacer poesía con sentido, la poesía para mí siempre tuvo sentido. La poesía para mí siempre es parte de algo. La poesía no está en un vacío y este libro es eso también. Yo agradezco a Juan Hernández y Encino la posibilidad de volver a publicar este libro, que además es lectura recomendada del Ministerio de Educación y bueno, ahora está disponible y entonces yo lo comparto. Me encanta la idea, es un libro, como dijo él, que se publicó primero en el 2014, una compilación de poemas. Y bueno, aquí estoy compartiendo los poemas y agradeciendo profundamente a Camila esa introducción maravillosa que me llevó a todos esos años maravillosos, realmente, en que nos hicimos grandes juntas. Nos hicimos grandes y nos hicimos humanas, yo digo también, porque al final de cuentas, Camila decía hace un tiempo que nos encontrábamos, cuando ella era pequeña, decía, bueno, cuando nos conocimos, que ella decía, cuando yo sea grande, yo quiero ser activista. O sea, yo quiero ser activista porque me veía a mí como un ejemplo, pienso yo, y Camila se convirtió en una activista maravillosa y en una escritora maravillosa, es lo mejor. En fin, a lo que vinimos. Yo voy a compartir un poquito de esta poesía y entonces seguimos conversando. Este libro me gusta mucho, tiene una dedicatoria que me gusta mucho y que entonces la comparto,
que dice: a mis abuelas que no conocí, y en ellas a mi padre y a mi madre que apenas me lo contaron, a todas las mujeres que tocan mi vida y me enseñan tanto, a mis hijos e hijas porque me dan todas las razones para seguir en esta tarea. Y empiezo con la primera parte del libro. La primera parte del libro se llama Declaración de Principios y empieza con un poema que se llama Descubrimiento. Y dice así: descubrí en mi sangre de pronto a una abuela, a una hembra, una larga hilera de madres cantando y una tierra negra sembrada por ellas. Y entonces crecí y me hice grande como las estrellas y me hice larga como los caminos. Me entendí mujer, una mujer negra. Y los poemas también necesitan a veces explicación. No necesitan explicación, pero como son parte de la vida, son parte de lo que uno va haciendo. Este poema es importante porque al final de cuentas es una identidad que se construye. Para nosotras mujeres negras y pueblos negros, la verdad, que estamos aquí por un accidente de la historia, bueno, no por un accidente de la historia, por una razón que nosotros nosotros y nosotras no decidimos, en donde se nos robó todo. Al final tuvimos que crear identidad y fue en el camino que nos fuimos descubriendo esa identidad, y ese poema hace referencia a eso. Y voy a leer este otro poema que me gusta mucho, que se llama Insistencia. Y dice así, que un poco, esta parte del libro un poco efectivamente es eso, es una declaración de principios, es un poquito, habla de mí, de la persona que soy, de la persona que he llegado a ser en este camino de hacerme mujer rotundamente negra, la verdad, y de hacerme mujer, de hacerme grande, de hacerme humana, lo más humana que puedo ser. Insistencia. Insisto en renegar de todo cuanto me incomoda, en querer seguir siendo la parte más oscura e incómoda de este continente, en querer hablar la lengua heredada de mis antepasados tan presentes y en seguir danzando a pie de la letra la canción de mis abuelas. Insisto en tararear las notas de canciones que ya ni recuerdo, en cantar las canciones que casi fueron borradas de la memoria el mismo día en que aprendí las canciones de otras lenguas. Insisto en tener la voz más gruesa de todos en la América, en vestirme de colores rimbombantes y en colocar collares coloridos alrededor de mi cuello, aretes musicales en mis orejas. Insisto en llevar tambores a la iglesia y en adorar dioses y diosas con nombres impronunciables, en recrear ceremonias e inventar rituales que me dignifiquen, en bautizar a mis hijos bajo las estrellas y en ríos y en religiones y acentos que yo ni siquiera entiendo, en colocarles nombres en lenguas extrañas y educarlos para la irreverencia. Insisto en ser en la parte más incómoda de este continente, en querer ser la porción más oscura y altiva de esta tierra, en vestirme de gala para las guerras y de luces en los velorios, en reírme a carcajadas a pesar de las penurias y en cantar canciones de victoria a pesar de los reveses, porque aún soy la piedra que incomoda en el zapato y el número más notable en las cifras. Aún soy la luz relegada a la parte postergada de la casa, pero que alumbra insistentemente el jardín de enfrente, que grita con muchas voces la palabra cierta y pelea con muchas manos la guerra más humana y aguarda irreverente por su justo homenaje. Y no voy a leer porque lo voy a leer al final. Y leo de esta parte también porque me da la gana. Porque me da la gana. Porque es la sola razón de mis palabras. Porque ya no es mi boca la que habla. Porque yo ya no mando sobre esta lengua endemoniada. Y escupo malas palabras y se me acabó el respeto que mis abuelas guardaban. Porque habla el cerebro a través de estos dos labios y porque me da la gana. Y hablo en canciones y en danzas y en maldiciones, y hablo en poesía y en lenguas y en putrefacciones. ¿Que por qué canto como yo canto? Porque me da la ira y me da la gana. Porque me cansé de callarme la lengua, la piel y el alma. Y se me cansó la nuca de tanto llevarla arqueada. Y se me cansó la espalda de tanto trabajo duro, de tanto maldito juicio. Y se me cansó el sexo de tanto maldito juicio, de tantos odiosos nombres, de tanto llevarlo puro
a pesar de los malditos que los llamaron impuro y hasta salvaje. ¿Que por qué? Porque me da la gana, y porque me ronca la puta y la reputa gana, y me da la regalada gana, porque se me cansó la piel y los ojos y el alma, y me cansé de recordar a mi abuela doblegada, y me cansé de volver la mirada y encontrar la misma fotografía esclavizada. ¿Que por qué? ¿Que por qué? Porque me da la gana. Empiezo, voy a leer algo de la segunda parte. La segunda parte se llama De manos abiertas y son algunos poemas eh, para mis hijos e hijas. En el caso mío, la verdad, no para todo el mundo tiene que ser igual. La verdad es que sí, para todo el mundo es igual, o sea, le cambia la vida de manera diferente. Los hijos le cambian la vida a uno y le hacen ver la vida desde una perspectiva un poco diferente. Entonces, cuando yo empecé a tener hijos e hijas, entonces, bueno, empieza a cambiar la vida, empiezan también a redefinirse las prioridades y también empiezan a cambiar los poemas. Y entonces este poema lo escribí cuando mi hija mayor era una niña pequeña y se llama Con las manos limpias. Y dice, Tiffany me mira con ojos asustados y suelta un llanto triste que no comprendo. Hace solo unos días aprendió a dar besos y me besa con su boca abierta y sin hacer ruido. Lo hace y entonces creo que la vida se confabuló para armarme el tiempo como era necesario. Yo la miro y la siento y le explico que el tiempo este que nos tocó vivir tiene que ver con soledad, computadoras y guerras. Ella a la larga no me entiende, pero me mira y la amo. Me besa y no hace ruido. Me besa y besa a cuantos se lo piden. Yo le explico que no, que los besos no se entregan así como que entrega insultos en una guerra. Los besos son solamente para que enciendan la virtud de recibirlos con las manos limpias. Ella es probable que no me entienda. Entonces la amo más y entiendo más mi existencia y mis manos y mi piel indisolubles de este camino en el que me encuentro y te encuentro dándome juguetes y papeles y adornos quebrados y sonrisas y besos. Me encuentro contándote de pronto que somos negras. Esa es la tarea encomendada, el fin de nuestro camino. Somos negras y mientras lo entendamos, tendremos siempre besos para dar y las manos limpias para ser besadas. Y ese poema tiene que ver un poco con la necesidad de entendernos, de crear identidad. Camila lo dijo y me parece que es una cosa muy importante que me alegra mucho que Camila lo recuerde, que yo siempre pensé y siempre lo dije, que la verdad es que sobre todo particularmente en el caso nuestro, que una defiende una causa en donde en un país como el nuestro, en donde son muy pocas, por ejemplo, las personas que tienen una voz, las personas afrodescendientes que tienen su trabajo publicado, que su trabajo, que levantan la voz y alguien las escucha, entonces viene con una responsabilidad. Y la poesía es una forma maravillosa de crear conciencia y de gritar, y de gritarle al mundo lo que una es, porque al final de cuentas la poesía siempre es un oficio autobiográfico, siempre, siempre, eso es lo que yo creo. Siempre la poesía habla de lo que una tiene dentro, de lo que una quiere compartir con el mundo. Entonces es una magnífica forma de gritar identidad a través de la poesía. ¿Sigo, Camila? Sí, a ver. Bueno, te iba a contar un par de cosas. Hay bastante gente conectada, no a todos los conozco, pero bueno, está Osvaldo. Ah, excelente. Y está Natalia Vargas también, que compartíamos la clase de literatura, entre otras personas. Y bueno, hay un par de preguntas que por ahí están y que también a mí me surgían. Digamos, yo cuando pensaba en escribir esto y en todo lo que aprendimos y en todo lo que vos me contabas, y claro, como lo que vos me mandabas eran realmente postales, cartas, ¿verdad? No mails, porque los mails se hubieran perdido en el ciberespacio ya a estas alturas. Pero las cartas yo las tengo. Y me acuerdo justamente eso, que cuando llegaste a Zimbabue, después de tanto desearlo, ¿verdad? Digamos, de
casi que desde el barco de, ¿verdad? De Marcos Garvey, como si te hubieras podido montar ahí y hubieras llegado. Y una de las primeras decía eso, que se parecía a lo que había soñado, o sea, que nada era como te lo imaginabas y sin embargo todo se parecía a lo que alguna vez había soñado, ¿verdad? La frase se explica y no decía nada más, digamos, yo la entiendo, está escrita a mano y no decía nada más, pero creo que un poco, digamos, y habiendo tenido esa posibilidad, ¿verdad?, de recorrer tantos lugares, tantas formas de vivir y de, ¿verdad? Y haber prestado tus poemas para que hagan eco en esas voces. Es como interesante que cuentes, ¿verdad? Cómo es, ¿verdad? Ser negro ahora y cómo fue también en algún momento, ¿verdad? Y cómo uno va aprendiendo, como aprendí yo de vos, que se decía negro, ¿no? Morena, ¿verdad? Digo, que era mucho más ofensivo una que otra. Y ese tipo de cosas, y que no todos saben inglés, y que, ¿verdad? Y que bueno, y que tener un pasado por delante es una manera también de construir un futuro. Entonces quería que contaras más allá de la poesía un poquito de todo esto que vos también aprendiste en esta música. Esa frase es maravillosa, Camila. Me pareció maravillosa. Tener todo un pasado por delante. Es una frase maravillosa, es una frase mágica. Al final, al final, es el reconocimiento del pasado lo que nos permite ver hacia el frente. Eso lo sabemos. Y en el caso nuestro particular, es así. Yo recuerdo esas cartas, yo recuerdo esa maravilla de pararse en África, de pararse en Zimbabue y decir, bueno, llegué, o sea, llegué, porque para nosotros y nosotras activistas, yo me digo ahora activista, o sea, activista es una cosa que viene en el camino, o sea, uno no se denomina activista, lo denominan otros porque uno está hablando de la realidad que uno vive, pero eso me gusta mucho esa pregunta y esa reflexión, porque al final, cuando nosotros crecíamos, nosotros siempre pensábamos, tiene que haber un lugar en donde no somos diferentes. Tiene que haber un lugar en donde yo no tengo que explicarme todo el tiempo, no tengo que explicar mi cabello, si hablo o no hablo inglés, la forma como me he visto, explicar los tambores, explicar esto, explicar el otro, porque nosotros hemos sido extranjerizados siempre, siempre, y seguimos siendo extranjerizados en nuestros propios países. Y eso no es una experiencia única de Costa Rica, es una experiencia de la diáspora. A pesar de que yo vine aquí, no vine, me trajeron aquí o a mis antepasados y antepasadas, al mismo tiempo que vinieron los colonizadores, a pesar de eso, venimos al mismo tiempo, pero seguimos siendo extranjerizados. Pero entonces llegar al continente africano, uno sueña mucho, pero cuando uno llega, uno dice, como lo dijiste, todo es tan diferente de lo que me imaginé, pero al final de cuentas es el sueño hecho realidad. ¿Qué es lo más importante de llegar a África para nosotros y nosotras afrodescendientes? La posibilidad de no ser diferente, la posibilidad de ser solamente una persona más, la posibilidad de no tener que estarnos explicando, a pesar de las diferencias, a pesar de que definitivamente probablemente no venimos de Zimbabue, a pesar de que la comida es tan diferente, que la música es tan diferente, que a pesar de todo eso, la posibilidad de sentir que estamos en control de nuestro entorno, porque nadie te cuestiona que estás ahí y no debes estar. Es eso. Y entonces, en ese sentido, yo tengo aquí en este mismo libro, tengo algunos poemas de ese regreso a África. Eh, y entonces yo voy a aprovechar esta pregunta, bueno, y saludar a las personas que están acompañándome en este lanzamiento, que es maravilloso, que me han acompañado toda la vida. Mi maestro Osvaldo, que también fue mi maestro. Osvaldo también fue mi maestro. Mi niña Natalia, que seguirá siendo una niña para mí, que fue mi alumna y a quien tuve el honor de apoyar en su proceso de hacerse grande y de hacerse poeta al final. Así que les agradezco mucho a todas las personas. Luego también está Jordan por ahí y les agradezco muchísimo que estén aquí acompañándome
y bueno, muchos de estos trabajos, estas personas ya los conocen también y los han visto, porque también me vieron a mí, así como yo vi crecer a Natalia, también Natalia me vio a mí crecer. Y eso es muy importante, hacerme esta mujer rotundamente negra que soy. Pero yo recuerdo que en el tiempo que estábamos en el colegio, yo siempre digo y siempre lo cuento, que yo también les ponía a mis estudiantes, les ponía asignaciones, que no debía, porque era un taller de creación literaria. Los mandaba a investigar cosas sobre los afrodescendientes, porque nadie lo estaba haciendo, nadie lo estaba haciendo. Y todas esas cosas que Camila cuenta que aprendió, yo también fui aprendiendo en el proceso a quererme a mí misma, a amarme de la forma como me amo yo. Y estoy segura que eso también se vio reflejado definitivamente. Cuando yo leo a Camila y veo lo que Camila lee, yo también sé que eso se vio reflejado en Camila. Esta es la última parte del libro, que se llama, la cuarta parte del libro, que se llama Historia de Velada. Y yo algunos de esos poemas los escribí después de llegar a África. Y dice, se llama Al llegar. Dice, al llegar, solo recuerdo haber corrido por todos los rincones buscándola. Tenía que encontrarla. Debía estar en alguna parte. Yo solo llegué y empecé a buscarla. Y debo confesar que no era ni por mí, era más bien por los niños. Se los había prometido. Les había dicho que al llegar se las entregaría. Y solo entonces entenderían de colores, de sueños y de muertes. Si no era ni siquiera por mí, era por ellos. Después de todo les pertenecía, desde siempre, desde el principio. Y solo habían ido conociéndola en porciones, en retazos, en breves bocados de angustia. Solo recuerdo haber corrido por todos los rincones buscándola, como quien busca desesperadamente reafirmar su existencia, como que lleva un dolor agudo en el pasado y se resiste a transmitirlo. Si no era ni siquiera por mí, yo quería hallarla por ellos. Fue entonces cuando, después de varias horas, días, semanas, meses, siglos, la encontramos. Estaba escondida, en silencio, sola, pero finalmente habló y la historia, esa maldita que se nos ocultó por tanto tiempo, habló. A partir de entonces ya no somos los mismos. Ahora podemos amarnos y sonreír y vivir con voces mucho más ciertas, con mucha más certeza. Y y este otro que también lo quiero leer, estos poemas son una serie de poemas que yo escribí sobre la historia, que tienen que ver con eso. Camila lo menciona. También el hecho de uno encontrarse a uno mismo al llegar al continente africano, al llegar a África. Después de eso he visitado otros países africanos y siempre, siempre la sensación es la misma. Llegar a Senegal, llegar a Ghana, llegar a Guinea Ecuatorial, llegar a Mozambique, llegar a Zambia, llegar es al final de cuentas una sensación de llegar a casa. Llegar a casa porque no tienes que estar explicándote, porque te sientes legitimado, legitimada en esto, en esta negritud, en esto que no siempre uno se encuentra legitimado en la diáspora, en los países en donde estamos representados, que son todos los países de esta región. Todos los países de América Latina tienen población negra. Entonces, cuando yo era la profesora de Camila, eso no era tan reconocido como hoy. Entonces, no sabíamos que en la Argentina había negros, no sabíamos, o por lo menos no era reconocido como tal. Se negaba la existencia de afrodescendientes en México, se negaba la existencia de afrodescendientes en Chile, se negaba la existencia de afrodescendientes en El Salvador. No sabíamos que estábamos representados en todos los rincones, pero ¿por qué no íbamos a estar? Sí, hubo esclavitud en todos los países. Entonces ahí estábamos, pero estábamos absolutamente invisibilizados. Hoy sabemos que estamos ahí y hay un movimiento afrodescendiente en toda la región. Y lo que hemos conseguido hoy es el resultado de las luchas de ese movimiento afrodescendiente que siempre ha estado ahí, desde el día 1 en que fuimos sacados violentamente del continente africano. Ese movimiento empezó a gestarse desde el día 1 porque empezamos a luchar por nuestra libertad y hoy luchamos por ciudadanía plena en todos nuestros países. Entonces voy a leer este poema que dice que tienen que decir. Hoy estoy dispuesta a escuchar, pero no quiero excusas vacías o verdades a medias. Voy a escuchar, pero quiero la verdad. De lo contrario, corremos el riesgo de pecar de mentir de nuevo, de llorar 2 veces, de morir inexorablemente.
Hoy estoy dispuesta a escuchar una explicación sensata por todos los muertos, las humillaciones, por todas las madres huérfanas de hijos, por todas las hijas huérfanas de amantes, por todas las niñas huérfanas de sueño. Hoy no quiero escuchar otras verdades que no sean las verdaderas. No quiero escuchar otras voces que no sean las más humanas. Hoy estoy dispuesta a escuchar el nombre de los hechos por su nombre, el color de mis hijos por su nombre, el sueño de mi abuela a todas voces. Voy a sentarme, despojarme del rencor, del odio, de la vergüenza, del orgullo. Voy a escuchar a ver qué tienen ustedes que decir. Camila. Bueno, sí, eso también. Y yo venía de Argentina y no, que los negros estaban en Brasil o en Uruguay, pero en Argentina. Ahora además hay migraciones más recientes, ¿verdad? Y aparte hay ¿verdad? Hay un empoderamiento de la misma población afroargentina. Y me contaba todos hace poco, un día que hablábamos, que afrocostarricense empezó, ¿verdad? Como palabra, empezó a usarse mucho antes, ¿verdad? Que en otros lugares. Y eso me parece muy interesante porque todavía hay, digamos, igual, a pesar, digamos, de que Epsi, más allá de que sea tu hermana, o también por eso, ¿verdad? Llegó a ser vicepresidenta antes que como Ana, ¿verdad? Exactamente. Pero bueno, a pesar de eso, hay un racismo latente, hay ¿verdad? No hay manera de taparlo, no hay por qué tampoco, porque si uno lo tapa, de alguna manera no lo asume y entonces no lo supera. Pero bueno, que contaras un poco eso de cómo se ha dado acá, ¿verdad? Y de cómo estar allá en África y viajar tanto también te da la posibilidad de extrañar y de reconocer la otra parte, la menos linda. ¿Sabe qué me gusta a mí más? Y me siento muy orgullosa por eso, y lo voy a decir antes de pronto que me digan que no tengo mucho tiempo, que las lecturas mías de poesía siempre se convierten en un ejercicio de discusión sobre el racismo. Y eso me encanta. Me encanta la posibilidad de que la poesía genere una discusión sobre el racismo, porque es una discusión que tiene que estar sobre la mesa. Y sí, efectivamente, yo recuerdo, y siempre lo recuerdo con Harold, que nosotros aquí en Costa Rica somos afrocostarricenses hace mucho tiempo, mucho antes de que la conferencia de Durban, que fue en el año 2001, se empezara a hablar más generalizado del término afrodescendiente, porque fue a partir de la conferencia de Durban que se generalizó el término y que decidimos como un resultado de Durban que nos íbamos a empezar a llamar afrodescendientes, los representantes de la diáspora. Y mucha gente ha dicho, bueno, pero todos somos afrodescendientes. Sí, porque la humanidad se inició en África. O sea, todas las personas originalmente venimos de África. Sin embargo, hacemos siempre la salvedad de que afrodescendiente, que nos definimos como afrodescendientes, eso es a partir del trauma de la esclavización. Todo el mundo inició en el continente africano, pero el término afrodescendiente tiene que ver también con el reconocimiento del trauma que dejó el proceso de esclavización. Y efectivamente en Costa Rica, porque yo recuerdo, oye, yo ando en esto metida desde hace muchísimos años, y nos decíamos o negros y negras o afrocostarricenses. De hecho, ADECULAC era Asociación para el Desarrollo de los Afrocostarricenses, y eso era antes de Durban, la verdad. Entonces, eso es muy importante. Y bueno, Costa Rica, efectivamente eso que dice Camila me parece muy importante. Nosotros hemos reconocido por mucho tiempo que Costa Rica, por su historia política y su historia social, nos puso a nosotros en un lugar de privilegio, que el privilegio siempre es relativo, porque eso no tiene por qué ser privilegio, en relación a otros países, digamos, con las garantías sociales y la que fue a partir de la guerra civil, que hubo una amnistía en que los afrocostarricenses, digamos, los descendientes de jamaicanos y los jamaicanos y jamaicanas íbamos a ser costarricenses, y nos metimos en la pelota de las garantías sociales y tuvimos acceso
a muchas cosas, no porque hubo ninguna acción afirmativa, sino porque todo el mundo se metió en eso. Nos permitió a nosotros, entre otras cosas, acceder a educación pública de calidad, a educación pública hasta el nivel universitario, y eso nos permitió, de alguna forma, dar un salto cualitativo en las condiciones de vida. Por supuesto que el racismo persiste hasta el día de hoy. Y el racismo, no solamente el racismo cotidiano de todos los días, hay un racismo estructural que es herencia del colonialismo, la verdad. Es herencia del racismo que se inventaron los colonialistas para justificar la explotación de unas personas sobre otras. Y eso persiste y lo seguimos viviendo. Sin embargo, tuvimos esa oportunidad que nos sigue dando éxitos. Efectivamente, como Camila dice, lo mencionó, Costa Rica tuvo el hecho de que Costa Rica tenga una vicepresidenta afrodescendiente es un paso extraordinario que los costarricenses no lo notaron hasta que el mundo entero lo notó. Y eso habla de algo, eso habla de algo. Pero bueno, eso es una cosa muy importante que yo creo que uno tiene que mencionarlo. Primero que Kamala Harris, primero que Estados Unidos. Yo nunca me imaginé, honestamente, bueno, cuando quedó Barack Obama, para todo el mundo fue una... Yo no me lo imaginaba, yo había dicho que mi hijo, como por un accidente de la historia, nació en Estados Unidos. Yo decía que mi hijo iba a ser el primer presidente negro de los Estados Unidos. Según yo, me reía con él, porque es un país muy poderoso, la realidad es esa. Entonces yo me reía con él y yo decía, Inti, yo lo voy a educar para que sea el primer presidente negro de Estados Unidos. Nunca me hubiera imaginado que mi hermana iba a llegar a ser vicepresidenta de Costa Rica. Y que bueno, y que iba a haber un presidente negro de los Estados Unidos. En fin, Costa Rica tiene algunas características y bueno, la verdad es que honestamente, y lo voy a decir sin ninguna pena, es un país muy racista, Costa Rica en general. Sin embargo, hemos hecho avances muy importantes en términos de la igualdad y se siguen haciendo. Y que haya una vicepresidenta negra ha sido determinante también en algunos de esos cambios que se han dado en Costa Rica y que han tenido repercusiones en el resto de países de la región. Bueno, y es el país en el que tus hijos e hijas se sienten en casa. Digo, y eso que ellos son pequeñas aves migratorias. Entonces, te voy a invitar digamos, que cierres con otros poemas de esa sección, la de los chicos, ¿verdad? Son todos enormes. O sea, los hijos de Shirley son todos enormes. Por dentro, por fuera, de todas las maneras, y yo los conocí a todos bebés, pero sí, de esa última parte que también tanto han enseñado de otra vivencia del mundo y de la negrita. Eso que dice Camila es muy importante. Al final de cuentas, es el país de nosotros y de nosotras, de mis hijos y de esta familia. La verdad es nuestro país. Y bueno, al final uno regresa al país después de todos estos años y de andar por razones del destino, por razones del trabajo, por razones de la vida y por suerte de la vida, la verdad, porque uno aprende mucho en este proceso. Pero al final siempre es regresar a casa, y siempre es regresar al lugar donde murieron mis abuelas, al lugar en donde mi madre y mi padre nos esperan y en donde los amigos de la vida están, y eso es importante. Y donde mis hijos al final también tienen sus tías, sus tíos, la gente que también los vio crecer desde la distancia, pero igual están aquí esperándolos y esperándolas para acompañarlos en lo que sigue. Y este poema dice, rezando, dice, estoy segura ahora de que ya no temo, y no temo porque el temor se vuelve contra una. Y es que yo ya no soy una, sino que soy tres, una parte para mí y dos partes para los niños. Estoy segura ahora de que ya no siento temor. Es solo que cuando llueve se me moja el rostro y me siento sola. Sucede que al mirar la ventana y divisar los días que no han llegado, arropo con fuerza a los niños y les advierto de allá afuera, de los que no entienden el idioma de los seres humanos. Pero de verdad, ya superé el tiempo del temor, superé la prisa y los días de llanto, superé los golpes de pecho y el temor al pecado. Es que es solo que cuando se tiene uno o dos hijos de este color y con los ojos abiertos al cielo, una no puede evitar ser franca con la esperanza y explicarle que me tiemblan las manos cuando anochece. Una no puede evitar exigirle a los sueños que no se marchen,
y rogarle al Padre nuestro, ese al que le rezan los niños, que por favor nos proteja. Y en esto hago la referencia a lo que Camila mencionaba en el texto que leyó, que es una realidad para nosotras madres negras. Es una realidad y para nosotras madres negras hemos vivido en países como Brasil, como Estados Unidos, que hemos estado en países como Colombia y que estamos en países como Costa Rica, en donde todavía hemos vivido en países como Panamá, en donde definitivamente todavía hay un estigma contra los jóvenes y las jóvenes negras, hay un estigma que, bueno, en el que estamos luchando, que ha cambiado, por supuesto que ha cambiado y ha mejorado, pero todavía ese estigma sigue y a una le da miedo. Cuando yo salí de Brasil me daba horror pensar en mi hijo que quedaba atrás, porque Brasil mata jóvenes negros, la policía es el principal asesino de los jóvenes negros en Brasil, y ese es el estigma que cargamos encima y una lo tiene. Cuando viví en Estados Unidos, y lo vemos todos los días, lo vemos siempre, como la policía asesina a los jóvenes negros solo por el simple hecho de ser negros, sin ninguna otra razón. Este dice, ya no tengo. Hay días en que no se es capaz de escribir palabras dulces ni palabras buenas. Hay días en que al levantarme, los tiempos de antes vuelven a golpearme la alegría y me levanto con los ojos de antes, húmedos de recuerdos. Y entonces te encuentro ahí, esforzándote sin saberlo por decirme que afuera y adentro y en tus ojos está la vida despierta, de verdad despierta. Te encuentro diciéndome que me limpie el rostro y los labios, que te des el pelo y sea así como quieres enseñarme, que mire tus pequeños pies y entienda tus incomprensibles palabras. Estás ahí, tratando de decir tu nombre, enseñándome a decirte que esta vida hay que vivirla. Y entonces, cuando no era capaz de escribir palabras buenas, lo logro. Y entiendo que estás ahí, en mi hoy, mostrándome que la vida empieza cuando te sonríes y cuando lloras y cuando dices cosas que no comprendo, cuando me muestras que mi vida empezó cuando te di la vida. Y quiero terminar con dos poemas, obviamente el que le da nombre al libro, y estos poemas que son, yo digo, la verdad, mis cantos de libertad, rotundamente negra. Antes de terminar, pues voy a terminar rotundamente negra, debo decir que Camila lo dijo, rotundamente negra no es mi poema favorito definitivamente, pero es mi hijo predilecto, porque me ha permitido llegar a donde nunca me imaginé que podía llegar. Me ha llevado hasta el continente africano. Y eso habla mucho. Y habla mucho porque cuando uno piensa en el continente africano, uno piensa en mujeres seguras, en mujeres que no necesitan cantos estos cantos de amor a nosotras mismas, pero resulta que no siempre es así. Me llevó a Guinea Ecuatorial, que es el único país de África que habla español, y las mujeres se lo sabían, quienes me invitaron, y lo cantaban, y lo decían, porque también el colonialismo y el racismo ha hecho estragos con las imágenes de las mujeres negras, con las imágenes de los pueblos negros, pero también de las mujeres negras. Entonces estos dos poemas, bueno, rotundamente negra, que me ha llevado, y yo hoy lo veo, que pertenece a las mujeres negras, y yo me siento muy orgullosa por eso. Y el otro poema es que el poema Liberada, que también es un canto de libertad, es esa forma de decir que yo estoy presente, que no soy una persona construida completamente, sigo. Este es un proceso de construcción para mí también, porque nos lo robaron todo y no es fácil volver a juntarlos y reconstruirlos. Pero aquí vamos. Estamos trabajando en eso y la verdad es que aquí vamos. Y rotundamente negra y liberada son eso, ese canto que nos permite a nosotras cantarnos a nosotras mismas y decir que estamos presentes paradas en nuestros dos pies en este mundo que no siempre es justo y no siempre nos da el valor que nosotras tenemos. Entonces empiezo con liberada y terminaré con rotundamente negra. Liberada. Yo ya no busco razones para mi piel. No busco más excusas ni explicaciones para la redondez de mis nalgas o la natural cadencia de mi andar. No justifico ya mi natural agrado por los tambores, la necesidad de mi cuerpo de danzar al ritmo que le toque. Hace ya tiempo que dejé de explicar antepasados que justifiquen mis labios o mi extraordinaria nariz o la hermosura incólume que me acompaña desde tiempos inmemoriales.
No justifico más mis sincretismos, mis pasiones, ni mi sensualidad. Ya no otorgo razones para mi ser. Me convertí en mí misma, me aprendí, soy yo. Tengo certeza de mí misma y de los míos. No necesito autorizaciones para ser. No pido ya permisos para vivir. Hoy disfruto con sobrada elegancia mi negrura. La llevo con honor, con garbo y con distinción. La paseo por parques, mercados y plazas, por escenarios, anfiteatros, simples coloquios y grandes conferencias. Con placer me colma el alma, el discurso y la vida. Ya no intento disimularla en mi cabello, en mi tez o en mis distinguidas alocuciones. La aprendí de memoria, desde adentro, con historia, desde el centro del alma. Por eso ya no preciso de razones para ser, porque me descubrí limpia, brillante y victoriosa, incólume y probada, bendecida, batallada, negra. Ya no preciso razones, porque hoy soy yo, liberada. Y termino con Rotundamente Negra, que dice así: me niego rotundamente a negar mi voz, mi sangre y mi piel. Me niego rotundamente a dejar de ser yo, a dejar de sentirme bien cuando miro mi rostro en el espejo, con mi boca rotundamente grande y mi nariz rotundamente hermosa y mis dientes rotundamente blancos y mi piel valientemente negra. Y me niego categóricamente a dejar de hablar mi lengua, mi acento y mi historia. Y me niego absolutamente a ser parte de los que se callan, de los que temen, de los que lloran, porque me acepto rotundamente libre, rotundamente negra, rotundamente hermosa. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Shirley. Un poema maravilloso para cerrar. Rotundamente Negra y otros poemas es un librazo. Cuando lo leí, que bueno, tuve la gran dicha y el gran lujo de que Chile aceptara estar en el catálogo. Cuando lo leí el año pasado, que estaba revisando eh, algunos textos, eh, fue muy bonito porque con los años las lecturas cambian y con el tiempo la lectura cambia, y yo creo que eso es parte de los viajes a los cuales nos hace ingresar la literatura, que es cambiar, ponernos en los ojos del otro, en los ojos de la otra, entender, comprender, saber, tener empatía, pero sobre todo, yo creo que es un tema desde el nacimiento de la conciencia, y este libro, cuando uno lo lee y lo revisa, es un libro que es un nacimiento de una conciencia, ¿verdad? ¿Cuál es esa conciencia? Es una conciencia que a veces de la cual nosotros no tenemos parte de esa historia, no tenemos parte de esa vivencia, no tenemos parte de esa participación. Bueno, me llama mucho la atención porque aquí también está Camila, que con Atrevidas también tuvo la capacidad de ponernos en los pies, en los ojos y en la vida de esas otras personas. Entonces, es un poco también pues hacer conciencia sobre la literatura y el poder que tiene la palabra para cambiar. Ahora lo conversábamos antes de iniciar el programa, que basta poner en Google Rotundamente Negra, Shirley Campbell, y es impresionante la cantidad de referencias en temas, epígrafes en otros libros, traducciones, cantos, hay muchísimo, muchísimo que está ahí, y es cuando la conciencia y la palabra, y también, y eso hay que dejarlo claro porque eso fue tal vez el mayor punto que me hizo publicar este libro, la calidad literaria que hay cuando todo eso se mezcla, se convierte en un agente de cambio, en un agente social que nadie sabe para dónde va. Ahora estamos haciendo un poco el comentario también de una amiga que publicó un libro en España y tiene un epígrafe de Chile, y digo, no sé, yo me atrevería a decir que tal vez yo fui el primero que le envié una foto del epígrafe de ese libro. Entonces también, una vez que está esto, pues es de quien lo lee, de quien lo siente, de quien asiste, y se va para lados insospechados. Y bueno, la poesía viaja, ¿verdad? Y en el caso de Chile, y es lindísimo porque
son pocas las poetas que tienen la oportunidad de tener una poesía tan bien construida, pero también con un mensaje político y social tan fuerte que ha logrado traspasar barreras, ha logrado traspasar idiomas y bueno, que se va de la autora, ¿verdad? O sea, ya pues los textos ya se le fueron a Chile, le pertenecen a un montón de personas que los recitan, que los viven, que los cantan y que los sienten, y eso es algo impresionante. Y bueno, ser parte y asistir a una pequeña parte, gracias a que tenemos a Chile acá, que está el libro, eso es algo invaluable. Entonces, Chile, y nuevamente mi agradecimiento de verdad por confiar en que la editorial ponga nuevamente a lectura el libro. Y mira, fue luego sorpresa ya cuando estaba afuera que vos me dijiste que era del MEP y todo. Y pues uno está más como con el tema de que la literatura realmente ejerce un cambio importante. Y pues no está sabiendo si es lectura o no. Qué dicha que es lectura, es algo muy alegre. Y gracias por recordarlo, porque a mí siempre se me va, como dicen, la pajarita de eso. Yo paso más emocionado con las personas que leen el libro y que me hacen los comentarios que otra cosa. Pero bueno, agradecerte a vos realmente, a Camila. Fue algo bastante lindo conocer un poco esa historia de vida, ¿verdad? De hija a hermana. Es precioso, se los agradezco muchísimo. Y bueno, también a quienes nos acompañaron, que hay varios amigos y amigas por acá. Les agradecemos mucho, ya saben, Rotundamente Negra y otros poemas de venta en todas las librerías internacional en Dacapo. Se puede también adquirir por medio de su página en internet. Y bueno, esto fue la presentación virtual de Rotundamente Negra y otros poemas. Por suerte tendremos más eventos, la virtualidad nos permite hacer eso.